Proyecto de convergencia a normas internacionales de información financiera y normas de aseguramiento de la información, aplicado a las pymes. Resumen ejecutivo del decreto 3022 de 2013. El decreto 3022 de 2013 es el encargado de reglamentar la ley 1314 de 2009 para los preparadores de información del grupo 2, es decir, las pymes. Por ello vamos a ver primero, de manera general, la ley 1314 de 2009. Esta ley tiene tres características: regulación, señalamiento y determinación. Regula los principios y normas de contabilidad e información financiera, así como las normas de aseguramiento de la información. Señala quiénes son las autoridades competentes y el procedimiento para expedir estas normas por las mismas, y determina cuáles entidades son responsables de vigilar su cumplimiento. Los objetivos de la Ley 1314 de 2009 básicamente son tres. El primero, expedir las normas contables de información financiera y de aseguramiento de la información. El segundo, buscar que estos estados financieros satisfagan a todas las partes interesadas: al Estado, a los propietarios de las compañías, a los funcionarios empleados, a los inversionistas que se tienen o que se van a tener y a otras partes interesadas. El tercero es que, como el gobierno colombiano ha estado desde la apertura económica a los tratados de libre comercio y que la mayoría de países en el mundo ya están utilizando estándares de información financiera, pues para poder mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo de todas las actividades empresariales es necesario contar con estos estándares. La Ley 1314-2009 tiene unos apartes muy destacados. En el artículo 2 dice quiénes son los obligados a llevar esta norma, que son los mismos que estaban obligados a llevar la contabilidad o los que quieren utilizarlo como prueba. También los encargados de preparar, divulgar o revisar y asegurar la información. Y el artículo 2 también crea el marco que determina cuáles son los grupos que van a presentar información. El artículo 3 define qué son normas de contabilidad y de información financiera en esta ley. El artículo 4 dice, que es bien importante tenerlo en cuenta, que hay independencia y autonomía de las normas tributarias frente a las de contabilidad e información tributaria y que siempre van a primar las normas tributarias sobre las contables y financieras. El artículo 5 da el marco para reglamentar las normas de aseguramiento de la información, que serán posteriormente reglamentadas en otro decreto. Y el artículo 6 define quiénes son las autoridades y qué papel juega cada una de ellas. Vamos a ver el artículo 2, en la parte que nos interesa de ver cómo se clasifican los tres grupos de información. Entonces podemos determinar que se clasifican por el nivel de activos, por los ingresos, por el número de empleados, por el tipo de organización jurídica y por una serie de circunstancias socioeconómicas. Entonces, en el grupo 3 quedan las microempresas. En el grupo 2 hay unas empresas que son pymes y que van a utilizar una contabilidad simplificada y revelaciones más abreviadas. Y en el grupo 1 van a utilizar las normas de información plenas y revelaciones completas. Las entidades encargadas de regular son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Industria y Turismo, la Contaduría General de la Nación y las superintendencias, todas ellas en cabeza del Presidente de la República. La normalización técnica, es decir, quienes sugieren los estándares, son los del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. La vigilancia está a cargo de las superintendencias y la parte disciplinaria está a cargo de la Junta Central de Contadores. Volvamos, el decreto 3022 de 2013 reglamenta la ley 1314 de 2009 para todos los preparadores de información del grupo 2, es decir, las pymes. En Colombia, el encargado de sugerir, estudiar y mirar cuáles son los estándares que más convienen son los del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ellos entre el año 2011 y el año 2013, para el grupo 2, definieron que recomendaban usar las normas internacionales de información financiera para pymes dadas por el IASB. Entonces aquí hay unas siglas importantes que debemos recordar. No es un trabalenguas, pero hay que tenerlas en cuenta y hay que aprenderlas porque de aquí en adelante se van a utilizar.
El IASC es el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Las NIC son las normas internacionales de contabilidad. El SIN es el Comité de Interpretaciones de las Normas. Estos tres que acabo de nombrar eran los grupos que sacaban ante las normas. Ahora apareció el IASB, que es el que saca las NIF, y tomó las NIC anteriores, que es el International Accounting Standards Board o Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Él saca las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, y hay otro grupo que es el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera. Esto es bueno apuntarlo, repetirlo y grabarlo porque se van a encontrar frecuentemente. ¿A quiénes aplica el decreto 3022 de 2013? ¿Quiénes son estos preparadores de información del grupo 2? Entonces la norma dice que son los que no cumplan con el artículo 1 del decreto 2784 de 2012 y los que no aplican eso son las pymes. Pero veamos qué es lo que no deben cumplir para estar clasificados en el grupo 2. Entonces dice que deben tener una planta de personal mayor a 200 trabajadores o activos superiores a 30.000 salarios mensuales legales mínimos vigentes. Y no deben cumplir con alguno de los siguientes requisitos. Si cumplen con cualquiera de los siguientes requisitos, está claro que no son pymes, sino que pertenecen al grupo 1 de las plenas. Ser subordinado sucursal de una compañía extranjera que ya esté aplicando las NIF. Ser subordinado o matriz de una compañía nacional que deba aplicar las NIF plenas. Ser matriz asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIF plenas. Que sus importaciones o exportaciones representen 50% de las compras o de las ventas. Eso o más. Y ser entidades de interés público. Los bancos, los comisionistas de bolsa, los puestos de bolsa, etc. En Colombia, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública entonces determinó que el marco regulatorio para el grupo 2 son las NIF para las pymes. NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, o por su sigla en inglés, IFRS. Ustedes van a encontrar IFRS o NIF y es lo mismo, sino que en diferente idioma. Antes de nosotros tener el decreto 3022 de 2013, que es el que va a reglamentar la contabilidad para las pymes, teníamos el decreto 2649 del 93, que expidió los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, y el 2650, que expidió el Plan Único de Cuentas para Comerciantes. Esto en una fecha determinada, ya las vamos a ver en el cronograma, desaparecen y queda solamente el decreto 3022 del 2003. El decreto también nos muestra cuál es el cronograma establecido para la convergencia para el grupo 2. Esto es bien importante. Tenemos este rango de fechas del 2014 al 2019, aunque el decreto habla del 2014, 2015 y 2016. Veamos por qué. En el 2014 fue el periodo de preparación obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que debió haberse hecho el proyecto, haberse escrito el proyecto y formalizado, haber dicho quiénes eran los responsables en la organización, conformar el equipo de trabajo, hacer todo el cronograma de acciones y actividades, exponer estas normas que estamos viendo hoy tanto a la máxima dirección de la empresa como a los empleados responsables del proyecto y a los empleados que tengan que ver con todos los temas financieros, y analizar el marco técnico normativo, evaluar los impactos, alistar cuáles serían los catálogos de cuentas que se fueran a usar para empezar en el 2015. Entonces, el 2014, periodo de preparar todo el tema para poderlo aplicar. A 1 de enero del 2015 se debería elaborar el famoso ESFA, Estado de Situación Financiera de Apertura. Cierra el 31 de diciembre del 2014, hago las conversiones correspondientes y genero mi balance de apertura con su conciliación para poder arrancar a llevar las NIF en paralelo
con el decreto 2649, o sea, con el plan contable del PUC. Por eso vemos aquí que este año 2015 es el periodo de comparación entre las NIF y el 2649 del PUC. Cuando ellos hablan de unos estados financieros, en la norma siempre se hace referencia a dos periodos, en este caso 2016 y 2015, porque unos estados financieros tienen que ser comparables. Entonces, hasta el 31 de diciembre del 2016 tenemos con qué comparar al 31 de diciembre del 2015. En el 2016 dice la norma que es el primer periodo de aplicación y de presentación oficial de los estados financieros bajo NIF. Y también dice el decreto que los últimos estados financieros oficiales con las normas colombianas eran los del 2015. Eso le dice la norma. Sin embargo, aunque no lo dice este decreto que estamos estudiando, es bueno tenerlo en cuenta que el Ministerio de Hacienda sacó el decreto 2548 de 2014, donde dice que ellos pueden hacer remisión todavía durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019 a las normas del decreto anterior, del 2649 y del 2650. Esto es bien importante y recuerden que ya habíamos visto que las normas tributarias priman sobre las financieras y contables. A partir del 1 de enero del 2016 también se aplicarán las normas de aseguramiento de la información. Esto es el código de ética de los contadores y las normas que deben tener en cuenta los revisores fiscales y los auditores. Veamos las conclusiones. Para las pymes, implantar las NIF es obligatorio. El proceso tenía que haber iniciado en el 2014 y ese proceso debía contener por lo menos formalización del proyecto, cronograma, primeras actividades como contextualización, conocimiento de las normas, capacitaciones básicas, evaluación de impactos, adecuación de la tecnología, es decir, del software y de otras herramientas que se necesiten para hacer cálculos. Tercero, con fecha 1 de enero del 2015 se debe contar con estado de situación financiera de apertura. No quiere decir que el 1 de enero del 2015 yo debería tenerlo, porque normalmente nuestro balance a diciembre 31 lo tenemos finalizando el mes de enero, principios del mes de febrero, pero sí es con fecha 1 de enero que se debe tener el estado financiero, el estado de situación financiera de apertura. Para aplicar en el año 2015 se debe tener catálogo de cuentas y equivalencias del Plan Único de Cuentas. ¿Qué quiere decir? Que las NIF nos dicen que debemos tener un catálogo de cuentas adecuado a nuestro tipo de empresa. Y nuestro software nos dice que debemos tener una equivalencia. Entonces este catálogo de cuentas debe tener cuál cuenta voy a aplicar ahora y a cuál equivalía antes para que el sistema me lo haga en forma automática. Debe tener mis políticas contables. Un ejemplo de política contable es determinar la forma en que voy a depreciar mis activos fijos o cuando determino yo que mi cartera ya no es sana. Yo digo, por ejemplo, mi cartera a los 90 días me empieza a generar pérdidas si no la he cobrado y determinar los procedimientos. Esas son las políticas contables. También debemos en el 2015 haber adecuado los medios tecnológicos. En nuestro caso, debemos adecuar el software, que ojalá haga todos los procedimientos que requieren las secciones de la norma que nosotros vayamos a aplicar. Y si no, tenemos que crear, ya sea en hojas de Excel o en otros programas, las herramientas necesarias que pide a las NIF en ese momento. Debemos capacitar a todos los actores, a la gerencia, a la alta dirección, especialmente al área contable y financiera, y a los encargados de las transacciones donde vaya a cambiar procedimientos, de pronto en compras, en tesorería, cosas como estas. La contabilidad con el PUC, según la norma local y las NIF, a partir del 1 de enero del 2015 se debe llevar en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más nos demoremos en hacer el proceso de implantación de las NIF, vamos a tener doble trabajo. Un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, según lo que nos tardemos
en hacer la implementación. Y a partir del 1 de enero de 2016 se aplican las normas de aseguramiento de la información. Para esto también hay que mirar cuáles de esas normas y en qué tipo de pymes se aplican.